Buenas tardes, maestros. Miren, este video es el número 433 y le voy a titular Avance de mi programa analítico, porque desde el mes de enero se inició con estos trabajos del 2 al 6 de enero y hay compañeros que a estas fechas, a 5 meses, tienen un programa analítico de 2 o 3 hojas. Este me lo enseñaron en una escuela, una hojita donde viene, pues sí, el diagnóstico de la comunidad y la evaluación diagnóstica o situación actual de los aprendizajes de las y los estudiantes. Sí trae los elementos, pero traen otra hoja donde vienen otros elementos que no se están pidiendo de acuerdo a las orientaciones para iniciar preescolar, primaria, telesecundaria y CAM de la séptima sesión ordinaria. Entonces, el día de ayer, elaboré un ejemplo. En la tarde me di a la tarea de hacerlo ya con los 4 campos formativos, como se fueron trabajando cada campo formativo en una sesión de consejo técnico, en la cuarta sesión lenguajes, en la quinta sesión saberes y pensamiento científico, en la sexta sesión ética, naturaleza y sociedades, y en la séptima sesión de lo humano y lo comunitario. Entonces, así lo estructuré yo también, porque así se trabajó en las sesiones de consejo técnico, al menos en iniciar preescolar, primaria, telesecundaria y camp. Les voy a compartir pues el documento elaborado eh, elaborado pues ayer a modo de ejemplo. Y bueno, aquí está. Dice, avance, programa analítico, fase 3, primer grado, ciclo escolar 2023-2024. Escuela primaria, yo le puse nueva creación, pero puede ser cualquier otro nombre. Profesor Apolonio Valdés Magallán, como maestro, como docente del primer grado de primaria de la fase 3. Y es un avance del programa analítico. ¿Por qué un avance? Porque todos son avances. Los contenidos que nos mandaron por fases desde el 30 de diciembre de 2022 dice avances de contenidos del programa sintético de la fase 1, avances de contenidos del programa sintético de la fase 2 y así hasta la fase 6. Entonces, todos son avances. Y en los documentos que nos han mandado dice documento de trabajo, documento de trabajo, documento de trabajo. Entonces, a este ejemplo de programa analítico, yo también le puse avance del programa analítico porque ayer lo inicié y no está terminado. Pero sí se los voy a explicar. Le puse 30 de junio porque pues esto lo voy a compartir con mi personal en el Consejo Técnico del 30 de junio. Bueno, nos piden en las orientaciones para iniciar preescolar, primaria y secundaria en las orientaciones de la séptima sesión, nos piden solamente 7 elementos, que asegurarnos de que cuente el programa analítico con 7 elementos. 1, contextualización. 2, secuenciación de contenidos. 3, problemas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. 4, uno o más ejes articuladores que se relacionen en la programación de cada uno de los contenidos. 5, distribución de contenidos a lo largo del ciclo escolar. 6, orientaciones didácticas generales. Y 7, sugerencias de evaluación formativa, de acuerdo a los saberes y experiencias de los docentes. Entonces, son 7 elementos lo que nos piden en la séptima sesión ordinaria en las orientaciones para iniciar preescolar, primaria, telesecundaria y CAM. En la página 7, eso es lo que nos pide. Entonces, miren, por ejemplo, dice diagnóstico de la comunidad, características del contexto. Aquí, aparte de hablar de los alumnos, de los padres, de los maestros, sus situaciones de ellos, aparte viene, bueno, hay que ver las costumbres y tradiciones de la comunidad, las características del contexto. Por ejemplo, este es un diagnóstico de una escuela de Saltillo, Coahuila, o bueno, de Coahuila, creo que es, bueno, es
es otro municipio, no es Coahuila, ahorita les digo cuál es. Entonces, bueno, aquí hay un diagnóstico, costumbres y tradiciones, bueno, pues hay reliquias, gorditas de cocedor, danza de plumas, matachines, tianguis, cerro de las noas, barrios, baile de los abuelitos, plaza de armas, plaza mayor, feria del melón y la sandía, y algunas otras características, porque se da el melón, la sandía, nuez, algodón, forraje, leche lala, chichota, queso, Club Santos Laguna, hay un club de fútbol, es de Torreón el ejemplo. Parques industriales, comercio, teleférico, algodoneros de la Unión, Laguna, lluvia lagunera y Peñoles. Fíjense, yo no sabía que había un teleférico en Torreón, Coahuila. En cuanto a la evaluación diagnóstica, ¿cuál es la situación de los aprendizajes? Bueno, podemos incluir en el diagnóstico de su grupo maestros de cada uno de los grados, de cada una de las fases, hablando de primaria, bueno, y también de secundarias, podemos incluir cómo está la lectura con los muchachos, la escritura, cómo van en las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, hablando de las operaciones básicas, en las fracciones, cómo están los muchachos, cómo están en la asistencia. Hablando de la situación actual de los aprendizajes, pues déjenme decirles pues, que hay estudios, al menos en Nuevo León, donde se aplicó una prueba, creo que es Nuevo León Aprende, y hay algunos datos importantes porque el ciclo escolar anterior se había detectado con la prueba que, por ejemplo, 3 de cada 4 alumnos batallan para realizar operaciones básicas. 3 de cada 4 alumnos no entienden lo que leen. 3 de cada 4 alumnos no comprenden. Bueno, y así en esas condiciones, están la mayoría de las escuelas de México y de Iberoamérica. No se diga como consecuencia de la pandemia. Entonces, le seguimos con el ejemplo. Entonces, bueno, aquí en evaluación diagnóstica, situación actual de los aprendizajes, pues aquí pueden remitirse a las observaciones, a las pruebas aplicadas, a lo de Mejoredo, y ahí les va a dar alguna serie de indicadores sobre cómo andan los alumnos en la evaluación diagnóstica. De hecho, pues ahora en agosto se nos va a dar la información de qué pasó con la prueba, creo que es Nuevo León Aprende, con los alumnos de tercero y sexto grado. En agosto nos van a dar los resultados. Contextualización y secuenciación de contenidos construida a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, el diagnóstico de su grupo y los saberes de la comunidad. Aquí hay otros datos, por ejemplo, hablando de contextualización y codiseño, pues hay que tomar en cuenta las problemáticas de la comunidad, intereses o talentos de los alumnos, los asuntos locales de la comunidad, prioridades de aprendizaje. ¿Cuáles son las prioridades de aprendizaje? Tradiciones, costumbres, hay que darle una temporalidad a los contenidos, estilos y ritmos de aprendizaje, es otro dato que se puede poner también saberes de la comunidad y contenidos regionales. En la incorporación de problemáticas, que esto ya va más encaminado al codiseño, en la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales, bueno, aquí hay una serie de problemas que pueden surgir en el contexto, por ejemplo, desintegración familiar, violencia, cómo está el nivel socioeconómico, si hay problemas de grafiti, drogadicción, adicciones, delincuencia, problemas de la basura, contaminación, cuidado del agua, hay muchos perros callejeros, hay problemas de higiene, pediculosis, la participación de los padres en el proceso educativo, cómo es la participación de los padres en el proceso educativo, pues hay mucha quema de basura por ahí alrededor de la escuela, hay abuso en el uso de la tecnología o hay ausencia de los padres. Esos son algunos ejemplos de problemáticas, de temas o de asuntos comunitarios, locales y regionales, pues que pueden surgir en las escuelas donde ustedes están. En cuanto a la consideración de uno o más ejes articuladores en los contenidos del programa analítico, pues eso ustedes lo van a observar y lo van a checar, porque el tema de los ejes articuladores fue un tema que se vio, creo que en la tercera sesión de Consejo Técnico, allá en el último viernes de enero. Miren, pero yo quiero centrarme en la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Me quiero centrar, lo repito, en la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Les explico. Desde el 2 al 6 de enero, en las escuelas donde yo anduve participando, sobre todo en las que atiende mi UDEI 35,
versión 4.0, en las escuelas que atendemos y otras escuelas donde nos pidieron el apoyo, yo les decía que el programa analítico era para todo un ciclo escolar. Así dice en el documento Diseño Creativo que revisamos por allá en el mes de enero, donde vienen los 3 planos y viene un cuarto plano que es el plano didáctico. Entonces, desde entonces se les dijo, desde hace 5 meses, se les dijo, el programa analítico va a ser para todo un ciclo escolar. Entonces, los ejemplos que me están presentando en muchas escuelas, compañeros de nivel de primarias o de secundarias, traen un formato o un instrumento ya lleno de 2 o 3, cuando mucho 4 hojas, pero esos ejemplos que están poniendo, le están poniendo a ese programa supuestamente analítico 2 o 3 contenidos y luego le ponen una temporalidad y le ponen para 15 días o un proyecto para un mes. No, este no es un proyecto para 15 días ni para un mes, es el programa analítico y es para todo el ciclo escolar. Cuando venga el cuarto plano didáctico, ya veremos qué metodología vamos a usar, qué materiales, cómo se va a evaluar, con qué instrumentos, con qué técnicas, de acuerdo a la información que tengamos en la 8ª sesión de consejo técnico, que es la evaluación formativa. Entonces, lo vamos a dejar así. Entonces, ayer jueves, en la tarde, me di a la tarea de hacerlo como se trabajó en la 4ª sesión del campo formativo lenguajes, cuáles son los contenidos que yo retomo del programa sintético, del campo formativo saberes y pensamiento científico, cuáles son los contenidos que yo retomo del programa sintético, del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, cuáles son los contenidos que yo retomo del programa sintético, y del campo formativo de lo humano y lo comunitario, cuáles son los contenidos que yo retomo del programa sintético para mi grupo, para mis alumnos, de acuerdo a la evaluación diagnóstica. Miren, entonces les sigo compartiendo que, por ejemplo, en este caso, como es primer grado de la fase 3, lo que estoy yo tomando como ejemplo, pues ayer me puse a hacerlo y en mi caso muy personal, yo quise partir de primer grado de primaria, considerando en que por la pandemia los alumnos que estuvieron en preescolar, pues vienen pues, con mucha falta de atención por las ausencias, porque en preescolar están de 2 a 5 y luego aparte de 2 a 5 tienen el descanso de media hora. Entonces, a distancia, ¿qué hicieron los muchachos de preescolar a distancia? En Zoom. Entonces, considerando esos elementos, entonces yo dije, voy a partir de primer grado y de ahí voy a agarrar los contenidos del programa sintético de primer grado y sus procesos de desarrollo de aprendizaje y sobre ellos voy a trabajar, ¿Por qué? Porque si hablamos de la adquisición de la lengua escrita o de las matemáticas, bueno, yo ya no me voy a preocupar mucho cómo vienen los alumnos de preescolar, cómo vienen en cuanto a la clasificación, seriación, conservación de la cantidad o invarianza numérica para manejar el concepto de número, o cómo vienen con el concepto de número en cuanto a eso, clasificación, seriación y conservación de la cantidad, para ver si ya puedo abarcar yo todos los aspectos del sistema decimal de numeración. No me voy a preocupar por eso, porque eso yo lo voy a ver como maestro de primer grado, yo lo voy a ver con los alumnos en el desempeño diario de ellos. Entonces, yo agarré de base el primer grado, y hablando de eso, pues de ahí voy a partir y con los programas que ya están o los libros de los alumnos que ya andan circulando por ahí, pues yo después voy a ver qué ajustes hago a esos contenidos o a esos procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, le sigo aquí compartiendo. Entonces, dice aquí, como es primer grado, pues aquí está el contenido primero, escritura de nombres en la lengua materna, trae dos aprendizajes como proceso de desarrollo de aprendizaje. Los incluí todos porque con esto se va a trabajar. En septiembre puse dos contenidos
dos contenidos y sus dos aprendizajes como proceso de desarrollo de aprendizaje. En octubre puse dos contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Así lo hice también en noviembre, dos contenidos, en diciembre, dos contenidos, en enero, dos contenidos, en febrero, dos contenidos, en marzo, en abril, en mayo y en junio. Y en junio. Entonces, tomé yo los contenidos del programa sintético con la intención de abordarlos todos y en el andar, en el camino durante el ciclo escolar, pues se va a ir viendo los avances de los muchachos. Y en eso de los avances de los muchachos, pues yo como maestro, debo de tener mucho cuidado para darme cuenta, por ejemplo, aplicando lo que nos dice el documento de perfiles, criterios, indicadores de qué es lo que debe de manejar el maestro como principios filosóficos, éticos y morales, sí, creo que son morales. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado sobre que el acceso a la educación es un derecho humano, que hay que buscar el bienestar del alumno, hay que darles un buen trato, hay que reconocer la diversidad, hay que darnos cuenta de la alta marginación y de la vulnerabilidad que tienen algunos alumnos, hay que formar ciudadanos críticos y empáticos, hay que buscar la igualdad de aprendizaje y de participación en los alumnos dentro del aula, dentro de la escuela. Hay que buscar el logro de aprendizajes y sobre todo la integridad física y moral de los alumnos. Otros principios filosóficos, éticos y legales, no morales, y legales, son principios filosóficos, éticos y legales. Otros principios son, pues que hay que buscar que tengan ellos una formación integral, que estén en un clima favorable, que haya respeto mutuo entre los alumnos y entre los maestros, y de los maestros hacia los alumnos, y de los alumnos hacia los maestros, que en sí que los alumnos aprendan a trabajar juntos, aprendan a trabajar juntos. Eso es parte de lo que son los perfiles de las maestras y los maestros de acuerdo a la dimensión 1 de los perfiles, criterios, indicadores. Alguna otra cosa que por ahí se me escapa? Bueno, es que hay que manejar la lengua oral y la lengua escrita en la lengua materna de los alumnos, en caso de que haya algunos alumnos que tengan una lengua materna, por ejemplo, aquellos que vienen de migrantes o de alguna escuela de alguna comunidad de pueblos originarios, por no decir indígenas. Y bueno, y el maestro que se apega a los principios filosóficos, éticos y legales, yo como maestro tengo que tener bien claro que tengo derecho y obligación de una formación continua, profesional y permanente. Y en este caso, pues tenemos que buscar un autodidactismo de buscar las cosas si no nos las dan, un autodidactismo de buscar las cosas si no nos las dan. Eso sería una autoformación. También habría que estar conscientes de nuestras necesidades profesionales para el logro de los aprendizajes de los alumnos. Yo, ¿qué necesito cambiar para el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos? Y bueno, hay que hacer un uso de la investigación educativa, de la investigación científica y sobre todo hay que hacer un uso de las TICAD. O sea, ya no son TICs, ya son TICAD, tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Estos son, en pocas palabras, lo que viene en la dimensión 1 de las 4 dimensiones de los perfiles de las maestras y los maestros. Yo tengo que tener cuidado en eso. Entonces, todos esos elementos, yo tengo que contemplarlos, pues cuando haga mi programa analítico, cuando lo implemente, yo tengo que contemplar todo eso. Entonces, miren, lo mismo hice en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, porque este campo formativo se dio en la 5ª sesión. Lo mismo hice, agregué los contenidos del programa sintético
y puse los aprendizajes como proceso de desarrollo de aprendizajes. Agregué, pues en septiembre va un contenido, pero también en septiembre va un contenido de matemáticas, porque si ustedes revisan la malla curricular que viene en el avance de contenidos, vienen primero pues una serie de contenidos, pero después vienen los contenidos que se refieren a matemáticas. Y esos contenidos, pues hay que repartirlos y distribuirlos también durante el ciclo escolar. Entonces, en septiembre va un contenido y uno de matemáticas. Por ejemplo, matemáticas es estudio de los números. Y luego también dice beneficios de consumo de alimentos saludables, de agua simple, potable, y eso va en octubre y va un contenido de matemáticas. En noviembre va un contenido del campo y va otro de matemáticas. En noviembre hay que trabajar los cuerpos geométricos y sus características. En diciembre no puse contenidos del campo formativo, en lo general, nada más uno de matemáticas que se refiere a las figuras geométricas y características. Y así en diciembre también puse pues un contenido y uno de matemáticas. En marzo un contenido y uno de matemáticas. En abril no puse nada. En abril quedó solo, pero en mayo viene un contenido del campo formativo, por ejemplo, características del sonido y la luz, y también puse un contenido no, de matemáticas, no puse. En junio puse un contenido y nada más porque se acabaron, son todos. Lo mismo puse en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Maestros, les repito, lo hice así porque voy a partir de cero, usando mi autonomía profesional y curricular. Voy a partir de cero, pensando en que los alumnos de preescolar que vienen a primero de primaria no traen mucho. Entonces yo por eso tomé todos los contenidos del programa sintético, y es válido, porque también yo pude, si yo hubiera tenido más experiencia, en otro grado, segundo, a lo mejor yo sí digo, bueno, de estos contenidos del programa sintético yo necesito trabajar esto. Yo sí, pero en este caso, como es primer grado y de ahí yo voy a arrancar, pues entonces por eso tomé todos estos contenidos. Entonces, le repito, entonces le seguimos aquí. En el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, pues septiembre van dos contenidos, en octubre van dos contenidos con sus procesos de desarrollo de aprendizaje, noviembre también, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces así están distribuidos los contenidos. ¿Por qué? Porque a mí me dicen en la séptima sesión, asegurarse que cuente con estos elementos, y un elemento es que hay que distribuir los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Hay que distribuir los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Les repito, ¿por qué los hice por campos separados? Porque así los fuimos trabajando en la cuarta, quinta y séptima sesión. Primero los de lenguajes, en el otro consejo técnico, el de saberes y pensamiento científico, y en la sexta sesión, ética, naturaleza y sociedades, y hasta la séptima sesión, del humano y lo comunitario. Por eso está avanzado así. Y en el del humano y lo comunitario, pues así está igual. En septiembre son dos contenidos, en octubre dos contenidos, noviembre dos contenidos, diciembre dos, enero dos, febrero dos, marzo dos, abril dos, mayo dos y junio uno, porque son 19 contenidos de lo humano y lo comunitario, pues en la fase 3 son 19 contenidos de lo humano y lo comunitario en la fase 3. En la fase 4 son 21 contenidos de lo humano y lo comunitario, o sea, en cuarto y quinto. Digo, en tercero y cuarto, y en quinto y sexto son 16 contenidos en de lo humano y lo comunitario, cada uno con su proceso de desarrollo de aprendizaje. Y en el caso de secundarias, la fase 6 trae 19 contenidos. Son 8 de tecnología, son 6 de tutoría y educación socioemocional, y son 5 de educación física. En total, en de lo humano y lo comunitario, son 19 contenidos. Entonces, maestros, este es un ejemplo y se los pongo yo a consideración, porque este documento, así como está pues terminado, son 30 páginas. Miren, son 30 páginas. Entonces, mínimo mi programa analítico tiene 30 páginas, pero todavía me faltaría describir
los primeros elementos del contexto, del primer plano y segundo plano. Yo les puse unas imágenes ahí con algunos elementos de diagnóstico, de problemáticas, de costumbres, pero más o menos así debería de ser el programa analítico con la distribución de los contenidos a lo largo de todo el ciclo escolar, a lo largo de todo el ciclo escolar. Entonces, pues bueno, les dejo este ejemplo. Ahorita este video así se va a llamar Avances de mi programa analítico de primer grado, fase 3. Y yo espero que aquellos compañeros que hicieron un programa analítico con 2 o 3 contenidos para un mes o 15 días como un proyecto, pues no. En la séptima sesión nos dice bien claro que hay que asegurarse de que tenga al menos esos 7 elementos. Y el elemento que más me llama la atención, pues es el de la distribución de los contenidos a lo largo de todo el ciclo escolar. Y pues bueno, yo les pongo este ejemplo. En ese caso, sí les quiero comentar que yo le agregué aquí, en esas 2 columnas, al final, a la derecha, yo le agregué aquí las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Le puse aquí orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Las sugerencias de evaluación me voy a esperar a la 8ª sesión que veamos la evaluación formativa. Pero las orientaciones didácticas, estas orientaciones didácticas, bueno, hay muchas para cada uno de los contenidos, hay muchas, pero yo me voy a esperar porque les digo, ayer en la tarde me di a la tarea de elaborarlo, de estar copiando y pegando, y es un avance, yo lo tengo que terminar, yo lo tengo que terminar. Por ahí un maestro de una escuela primaria que atendemos me decía que si podía tomar las orientaciones didácticas porque en los aprendizajes claves de Aurelio Nuño vienen en los planes y programas de cada grado, vienen las orientaciones didácticas y creo que vienen así como por los campos formativos también. Entonces, bueno, esto me falta terminarlo, me falta completarlo y aquí me falta ponerle algo del codiseño, porque por ejemplo en septiembre, pues yo tengo que ver qué fiestas hay en septiembre, qué se celebra en septiembre, en octubre, en noviembre, está la Revolución Mexicana, es un tema importante. En diciembre, ¿qué hay? En diciembre está el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es un tema importante a nivel local, regional y mundial. Y también está el tema de los derechos humanos en diciembre. Entonces son temas que hay que irlos buscando y hay que irlos agregando como si fuera parte de un codiseño. Ya saben que los temas que vayan a escoger de sus comunidades, los que escojan trabajar, bueno, habrá que relacionarlos con algunos contenidos y si no están los contenidos en el programa sintético o en alguno de estos campos formativos, pues habrá que describir los contenidos, habrá que describir los contenidos y su proceso de desarrollo de aprendizaje. Y su proceso de desarrollo de aprendizaje. Maestros, ese es el video 433, y así se va a llamar, avance de mi programa analítico de primer grado de la fase 3. Sin estar frente al grupo, yo me pongo en el papel de los maestros y bueno, es un trabajar que hay que hacer, lo de campo formativo, lenguajes, bueno, eso debió de haber estado ya hecho en la 4ª sesión. Seleccionar los contenidos del campo formativo y distribuirlos durante el ciclo escolar. En la 5ª sesión debió de haber estado el programa analítico con los contenidos del campo formativo, saberes y pensamiento científico distribuidos ya durante todo el ciclo escolar. Lo mismo con ética, naturaleza y sociedades, y lo mismo con de lo humano y lo comunitario. Por eso nos están pidiendo en la 7ª sesión que este programa analítico va a ser el insumo. Fíjense, este programa analítico ya con los 4 campos formativos y con lo que veamos de la evaluación formativa, en la 8ª sesión, este programa analítico va a ser el insumo para aquella semana 20, 21, 24 y 25 y 26 de julio. Ese va a ser el insumo. Maestros, es todo. Espero
pues haberles aportado algo con este video. Espero haberles aportado algo con este video. Y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.